Buen día, chicos, a todos los que están saludando por el chat. Buen día Ezequiel, buen día a todos, chicos, buen día. Buen día. Sigo admitiendo, sí, por eso estoy esperando un cachito porque están colgándose un poquito. Bien, Ezequiel, buenísimo. Sí, no hay problema. Chicos, bueno, ya hay un montón. Espero un cachito que se unan los que están. Bien, van llegando todavía. Buen día, Matías. Esperen que voy a volver a compartir. Quiero fijarme que estoy grabando porque no me tira. Sí, joya. Bueno, yo creo que ya ahora voy a empezar a seguir admitiendo. Bueno, chicos, buen día a todos y a todas los alumnos. Importante, ya les subí obviamente la primera clase, se la subí ayer. A veces puedo tardar un día más, un día menos, porque tarda en descargarse y después obviamente también tarda en subirse porque son 2 horas y un poquito más. Esta obviamente la subí, si ustedes ingresan, digamos, a nuestro espacio, la van a encontrar acá. Hacen clic, está subida a YouTube, está de manera oculta, la única manera de acceder, digamos, es accediendo por acá, digamos, no es que la van a encontrar en mi canal. Algunas se van a ir dando cuenta, las voy a subir de manera pública, por ahí las que están más vinculadas con los contenidos, y otras que, como ayer, que tenían que ver con contraseñas, con cosas que nosotros hablamos, como cuando corregimos exámenes, ese tipo de cosas, es algo más personal del grupo, y ahí las dejamos más ocultas. Así que, porque no me acuerdo qué surgió, digamos, de la charla, y por ahí tal vez en algún momento se nombró, no sé, la contraseña para ingresar a, y entonces prefiero que esas cosas queden dentro del grupo y por eso la clase queda oculta. Pero bueno, la voy a ir subiendo todas acá, más chiquitas que esta porque es una sola, la dejé así, después la voy a cambiar la forma. Así que acá van a empezar a subirse todas las clases. El que quiera volver a repetir la clase o que no entendió algo, hoy vamos a hacer, damos un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Nunca vamos a arrancar sin ver algo que no hayamos visto. Esperen que tengo en sala de espera. Una pregunta, porque a mí no me parece. ¿No te aparece? No. A ver, espere. A ver, tal vez yo me equivoqué y no lo tengo desocultado. Esperen, me fijo. A ver. Pará. Lo tengo que activar la... Bueno. Esperen que ahora lo pongo así. Es un tema nuevo y me había quedado medio oculto. Esto va a quedar todo el tiempo, mostrar el tema. Sí, ahí te va a aparecer, fíjate, a ver, confirmame. Mala mía esa. Y acá también voy a mostrar, espera, mostrar. Ahí está. Ahí está todo visible. Sí, tenía que mostrar el tema y tenía que mostrar lo que había creado. Que Y ahí está. Ahí aparece. Excelente. Bueno, acá, clic, llegan y lo único que hacen es, después las pueden abrir desde YouTube o donde sea. Si yo hago clic acá,
después pongo a poner de YouTube y directamente me la va bien, ¿sí? Ustedes eso ya lo tienen súper claro, así que no hay problema. Bien. Eso por un lado. Después, algo que es importante, lo recalco en las primeras clases, más que nada para que lo tengan en cuenta, es esto, ¿no? El plan de actividades ya está, digamos, publicado en el campus general, que sería lo que les mostramos ayer del cronograma de los exámenes. Nosotros somos comisión 3, así que si queremos ver eso, tenemos que ir a la comisión 3, tanto de programación como de laboratorio. Ténganlo muy en cuenta esto, más que nada para gestionar los tiempos de los prácticos, etcétera, ¿no? De aprendizaje. No pierdan el hilo, la realidad es, lo más aconsejable es que todos los días se practique mucho. Yo les dije, dificultades van a aparecer, en algunos más, en otros menos. Los tiempos de aprendizaje no son los mismos en uno que en otro, y entonces algunos a veces nos preocupamos porque aprenden más rápido que nosotros y nosotros decimos, uy, mira. Bueno, todo aparece con el tiempo, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que en cualquier profesión, y en la programación no puede escapar a eso. Los desarrolladores estamos todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo probando y todo el tiempo frustrándonos, así que la frustración forma parte de nuestra profesión. Así que, ¿cómo hago para superar eso? Practico, pruebo. Cuando agarro la IDE, ahora que vamos a empezar a aprender funciones nuevas, saco esto, pongo este identificador, pongo esta variable, saco el ampersand, bueno, es la única manera de ir para adelante. Bueno, vamos a continuar donde dejamos ayer. ¿Se acuerdan? Ayer aprendimos a declarar, por eso vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando nosotros creamos un proyecto por primera vez, eso está en la clase anterior, pero ustedes ya lo vimos y ya lo hicimos, con la gran mayoría de los que están acá, seguramente. Tenemos las librerías, que se acuerdan que ayer nosotros las eliminamos y seguía funcionando, o eso tiene que ver más bien, yo me quedé preocupado y decía, ¿por qué me está funcionando algo que no debería funcionar? Bueno, la IDE que nosotros tenemos, esta versión, reemplaza algunas cuestiones básicas que tienen que ver con estas dos librerías, que stdio.h es la librería estándar de C, que entre muchas, ¿no? Muchas vamos a usarlas. Entre muchas, printf, y hoy vamos a ver scanf, son funciones de entrada y salida, ¿sí? Por eso se llama stdio, ¿no? Estándar salida. Es la librería estándar para ingresar datos. Tenemos printf, pero también hay otras funciones como gets, paths, etc. Y tenemos scanf, que sirve para ingresar información a nuestro sistema, ¿sí? Porque hasta ahora nosotros venimos ingresando información a nuestro sistema a través de la asignación de información, ¿sí? Este proceso que nosotros hicimos acá, int número 1 igual, es un proceso de asignación. ¿Qué estoy diciendo? Que el número 1 se va a almacenar el número 10. Por ahora el ingreso de información ha sido, digamos, a mano. Bueno, vamos a aprender a cargarlos por teclado. Bueno, stdio se encarga de todo eso, entre otras cosas, además también de la gestión de ficheros, o sea, de archivos, que después vamos a ver más adelante como uno de los últimos temas de la materia, ¿no? Entre otras cosas. Y stdlib se encarga, digamos, de gestionar toda la parte de conversión de tipos de datos, algo que vamos a ver que sería una conversión de tipo de datos, cuando uno agarra un número entero y lo transforma en coma flotante, o agarra una cadena de caracteres y la transforma en entero. Bueno, esa es conversión de tipo de datos, que a veces es necesaria convertir un tipo de datos, mientras yo voy aceptando, por eso a veces me trabo en la explicación. También se encarga, digamos, de stdlib. En teoría, estas dos funciones estándar, aparentemente, digamos, en las versiones, que no sé, nosotros empezamos con la 12, en su momento de CodeBlock, es reemplazado por cuestiones estructurales o decisiones del que desarrolló la IDE. Si yo borro esto, sigue funcionando. Van a ver que, por ejemplo, nosotros tenemos funciones como strcopy, que es una función de manejo de string, que vamos a ver también un poquito más adelante. Si no agregamos esa librería, no vamos a poder utilizar ni strcopy, ni strcompare, ni ese tipo. Y después nosotros vamos a crear nuestras propias librerías, con lo cual esta parte del proyecto, si bien ayer nosotros lo borramos, yo borro esto se sigue ejecutando, esto no debería pasar. Y pasa por estas decisiones, aparentemente, la construcción de la idea.
Es muy importante que tengan en cuenta esta estructura y que no se confíen de eso que pasó ayer pensando que hay algo que yo dije que estaba mal. No está mal. Cada vez que necesitamos utilizar una librería la vamos a necesitar agregar acá. Y ustedes van a crear sus propias librerías, con lo cual ahí obviamente ya les van a caer todas las fichas. Esto es muy común en todas las IDE, ¿no? En este caso se llama include, para incluir las librerías, en Java se llama import, y bueno, y en la mayoría se llama import, ¿no? El include es muy decente. Así que es muy normal todo el tiempo estar agregando librerías a nuestro sistema. ¿Por qué agregamos librerías? Y porque es necesario, porque si yo voy a hacer un proyecto sencillo voy a tener 4 librerías, si yo voy a hacer un proyecto complejo voy a tener miles. Entonces, yo no voy a agregar miles por las dudas, agrego las que necesito, ¿sí? Entonces, eso también forma parte digamos, de las decisiones de un desarrollador. Es decir, bueno, ser prolijo, lo que no uso lo tengo que eliminar. Si yo no voy a utilizar manejo de memoria dinámica, STLib, ustedes van a usar y mucho manejo de memoria dinámica, STLib no la van a necesitar. ¿Sí? Cuando utilicen malo, porque lo vamos a ver más en programación 2. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Estructura del proyecto, las librerías. Importante que siempre estén. Segundo, el main. ¿Qué es esto? Porque nosotros no hablamos ayer de este asunto. Bueno, el main es la función principal. ¿Qué es una función? Bueno, la función es un conjunto de instrucciones, si se quiere, ¿no? Acá las tenemos, acá adentro, que se ejecutan en una secuencia y que se van cumpliendo determinadas cosas, se va ejecutando determinadas partes de ese algoritmo. ¿Sí? Podríamos homologar que una función es claramente un algoritmo, ¿no? Es un conjunto de pasos que resuelve una tarea específica, ¿sí? Pero el main es la función principal. Nosotros al principio vamos a arrancar programando entre estas dos llaves, entre estas dos, ¿no? Pero después más adelante vamos a empezar a programar afuera de nuestro main. ¿Sí? Por ahora vamos a dejar eso para no complicar más porque sería entrar en una explicación más larga, que hoy no tiene sentido perder tiempo en eso. ¿Sí? Por ahora todo el código que agreguemos lo tenemos que agregar dentro de nuestro main. ¿Por qué la función principal? Porque todo lo que está dentro del main es lo que se ejecuta. Sí, no sé, si yo agarrara acá afuera y programara y no llamara a esa función acá adentro, no funcionaría. ¿Sí? Eso es lo que pasaría. Después, más adelante, me van a entender mejor qué quiere decir. Por ahora vamos a trabajar dentro de nuestro main. Lo otro que hicimos ayer fue declarar variables, que teníamos varias maneras. Las podríamos declarar así o podríamos declararlas así. Y podríamos incluso, algo que no vimos, decir que el número 3 es igual a 25. ¿Sí? Acá tenemos en una línea la declaración y en otra línea la asignación. Y acá tenemos todo en una línea, declaración y asignación. ¿Sí? Ojo con esto que les digo, declaración y asignación, porque esto es pregunta de examen. Yo le voy a decir, no sé, probablemente, ¿cuáles de estas es una declaración de variables sin asignación? Ustedes tienen que identificarlo, ¿eh? Parece fácil, pero después nos ¿Cuál olvidamos dijiste que que era era la declaración. asignación? ¿Cómo? ¿Cuál dijiste que era la asignación? La asignación es ¿Cada cuando yo le número? asigno información, cuando yo almaceno información, cuando yo utilizo el Está igual. bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también vimos ayer que si yo hacía esto de acá, vamos a comentar esto es un comentario, repasamos también, esta línea no se ejecuta, esa asignación no se produce porque yo la estoy comentando, para que no aparezca. Si yo hago esto, acuérdense que ayer mostramos este resultado, lo voy a mostrar de vuelta, voy a mostrar la variable 3 acá. Y para no confundir, acuérdense que yo también podía mostrar varias variables en un mismo printf. Vamos a mostrar una sola para ir despacio con este asunto. Y vamos a mostrar una sola. Voy a comentar esto, voy a mostrar la variable 3. Fíjense, la variable 3 no tiene asignada información. ¿Sí? Importante el identificador, estamos repasando hasta ahora. El identificador para que el dato se muestre. Si yo borraba esto, acuérdense, no se mostraba. Bien. Vamos a ejecutar este proyecto y va a mostrar lo que está almacenado en num3, que en teoría es nada porque yo no le asigné nada. Y fíjense que me está mostrando el número 88. ¿Y por qué me está mostrando el 88? Bueno, se los dije ayer. Siempre que nosotros declaramos una variable en C,
almacena, en realidad tiene siempre algún dato almacenado. ¿Por qué? Porque el sistema operativo elige esa dirección de memoria vacía para que vos la utilices en tu programa. Pero, a su vez, esa dirección de memoria no tiene nada asignado. Entonces, muestra lo último que en algún momento le asignaron. Le asignaron 88, vas a hacer algún cálculo o lo que sea. Yo acá le voy a poner 25. Lo que hago la asignación directo. Y acá, obviamente, lo que me va a mostrar es 25, ¿no? Pero ahí yo ya le asigné información. Bueno, ese es el proceso de asignación. Obviamente es muy importante. Bien, habiendo repasado todo rápido, habíamos quedado más o menos por Profe, acá. Sí, Tengo una pregunta. tengo una duda desde ayer, decime. que es, viste que al final de cada variable hay un punto y coma. Sí, Entre variables hay una coma y al final hay un punto y coma. ¿Ese punto y sí, coma va siempre? ¿Es algo que tiene que ir siempre. sí o sí, no Bien, importa es el una programa que estés armando? muy buena pregunta. Sí, vamos a ir aprendiendo cuándo va y cuándo no. Pero Ah, genial. en realidad lo que hace el punto y coma es decir, acá terminó mi línea de código. Ah, bien. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Voy a agarrar a poner control C, voy a copiar acá y voy a poner 4, ¿no? Variable número 4 y le vamos a cambiar, vamos a asignarle, no sé, 26. Entonces, acá si yo compilo, esto, fíjense, está perfecto, no hay ningún error. Claro, C cuando llega a la línea número 7, lee esta línea, después dice acá, se termina, y en vez de hacer un salto de línea, porque a veces nosotros declaramos por una cuestión de prolijidad, pues yo puedo declarar de esta forma también. Aprovecho eso porque yo podría programar, yo podría agarrar y escribir código todo en una línea y ir separándolo por puntos y comas donde yo sé que necesito separarlo por puntos y comas. Pero eso después en un programa que tiene miles de líneas de código es muy difícil de leer. Y para nosotros es importante, por eso la pregunta es buenísima, porque para nosotros es muy importante, ya obviamente esto lo íbamos a ver más adelante cuando tuviésemos un poquito más de líneas, es necesario ir organizando nuestro código. Esto de acá no está mal, porque yo estoy utilizando un solo int para declarar varios números enteros que yo ya sé que voy a utilizar. Pero yo acá también podría hacer, declarar un float. ¿Sí? Vamos a ponerle 25, no sé, .6. Acuérdense que cuando yo quiero poner comas utilizo puntos. Digo, acuérdense, no sé si por ahí eso lo vieron o no, porque no sé qué vieron en formalización de algoritmos. Pero no se utilizan las comas, no utilizo. Y yo quiero declarar un número con coma, utilizo el punto. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta. Igual lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de constantes. Esto también lo podemos hacer y no hay ningún problema. Es más, les voy a mostrar acá esto. ¿No? Vamos a mostrar el número 4. Vamos a mostrar el número 4. Acuérdense que el identificador para los números de tipo float es F. ¿Sí? Entonces vamos acá, que se me aparecen cosas de zoom. Vamos a ejecutar y acá me va a mostrar el valor almacenado. Fíjense, les voy a hacer un zoom acá. Me está mostrando el valor que yo almaceno. ¿Sí? O sea que funciona perfecto eso. Dos variables de distinto tipo de datos declarados no me molesta a la vista, si se quiere, no me molesta. Pero lo más común es que esto yo lo declare acá abajo. Esto sería por un lado. Fíjense también, y aprovecho para no olvidarme, si yo hago esto, ahora les voy a mostrar. Fíjense que me pone 26.60. En la otra manera me mostraba, estoy diciendo que me muestre solamente 2 ceros. ¿Sí? A la derecha. Sí, esta también es una manera en los comas flotantes de cuando nosotros no queremos que, si se acuérdense, les voy a mostrar lo anterior, ¿no? Que cuando yo hago esto, ¿sí? Me muestra un montón de ceros a la izquierda, a la derecha, perdón. Bueno, eso es un detalle estético más que otra cosa, ¿no? Pero, bueno, es importante esto, ¿no? Saber que es necesario, esto lo voy a borrar acá, si no tenemos... saber que podemos declarar varias variables del mismo tipo, esto de llegar al punto y coma, yo acá le estoy diciendo al final que terminó. ¿Podría declarar otro printf acá? Claro, yo podría poner otro printf acá con un mensaje, ¿no?
Sí, estoy haciendo cualquier cosa. Esto lo podría hacer y después podría agarrar acá y poner otro printf, pero esto es horrible, porque no se programa de esta manera, ¿sí? Porque es muy difícil de leer, porque si me va todo el código para este lado, tengo que venir para acá, para allá, obviamente, o trabajar. No se programa así. ¿Sí? La idea es, entre otras cosas, que aprendamos también a tener algunos consensos que son muy importantes a la hora de trabajar. Bien, para no irnos mucho sobre esos temas, vamos acá. ¿Por qué abajo a lo último dice return 0? ¿Eso siempre tiene que estar también? Sí, eso forma parte del main. ¿Sí? Así que el Ok, return lo 0. pones solo. Sí, esto lo pone solo. Return es el fin algoritmo, ¿en serio? Claro, sí, podríamos decir que es el final de algoritmo. Fíjense que el main es una función que retorna un número entero. Pero cuando veamos funciones vamos a entender eso, ¿sí? Que es un tema que lo vamos a ver a la brevedad, porque es súper importante, ¿no? El main, este sería el nombre de la función. Estos serían los parámetros de la función, no tiene ninguno. En el caso de, fíjense que todas las funciones tienen paréntesis. ¿Sí? Tienen un nombre, en este caso se llama printf, en este caso se llama main. En este caso, acá tiene parámetros. ¿Qué quiere decir parámetros? Datos que nosotros le cargamos internamente, si se quiere, adentro, que alimentamos a la función. Pero esta función está programada dentro de la librería stdio. Todas las líneas de código están escritas dentro de esta librería que tenemos acá. Bien, Profe, una duda. ¿El float para qué era que no escuché, perdón? el El float ese. Float número 4. float es un tipo de dato. Sí, pero ¿cuál? Float es un float, La int. diferencia entre int y float, eso. Bueno, pero int es un tipo de dato. ¿Estuviste ayer? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, no, pero es que me vi no, un segundo y apareció un float y no sé qué era. no. El float lo declaré yo para declarar otro tipo de dato que no sea entero. ¿Sí? Claro, El 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 float float float, es solo vendrían a para... ser los números con decimales, o sea, con exacto, Claro, coma. eso mismo. Claro, Son eso números con preguntaba. coma. Acuérdense que nosotros acá lo que estamos haciendo es declarando variables. ¿Sí? ¿Para qué usamos las variables? Para almacenar información. Ahora, nosotros le tenemos que decir, cuando declaramos una variable, qué tipo de dato vamos a almacenar. ¿Qué vamos a almacenar? ¿Una letra, un número, una palabra, un número con coma, un entero muy largo, un número con coma muy largo? Hay números o cálculos muy finitos, como, no sé, por ejemplo, si yo tuviese que hacer un cálculo muy finito, y voy a utilizar en vez de un float, un double, que requiere, digamos, que tiene más, vamos a decir, más ceros a la derecha. ¿Sí? O sea, a medida que yo voy utilizando, digamos, voy decidiendo qué tipo de datos voy a utilizar de acuerdo al tipo de información que voy a manejar, cuanto más precisión a veces necesito en mi número, lo que hago es declarar una variable que me sirva para ese fin. Ahora vamos a ir llegando, digamos, a la tablita donde tenemos los tipos de datos. Vamos a avanzar. Yo después me voy a meter con el tema con el chat, chicos. Yo veo que están escribiendo, pero si no, no avanzamos nunca. ¿Sí? Más allá de que sí, obviamente estamos repasando y viendo cosas, ¿no? Bueno, acá esto forma parte de declaración y asignación de memoria. Fíjense, este es otro ejemplo que nosotros pusimos en el preci de cómo declaro en una línea e inicializo en la segunda, en la línea número 11. Después puedo hacer eso mismo en la línea siguiente. Y vamos a otro concepto que tiene que ver con las constantes, ¿sí? Acuérdense que las variables son direcciones de memoria, las constantes son lo mismo, son direcciones de memoria. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Que nosotros las variables le podemos modificar la información que tienen almacenada en tiempo de ejecución. Las constantes tenemos que definirlas nosotros en el momento de declararlas y por lo tanto ese dato es un dato constante, es un dato que no va a cambiar nunca, que no debería cambiar nunca y que no se puede cambiar nunca en tiempo de ejecución. Esa sería la diferencia. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo declaramos? Dijiste que las que se pueden modificar en el tiempo de ejecución son las constantes, no, o las variables. No, las variables. Por eso, Las variables. claro, variable de variar, constante de ser un dato constante.
¿sí? O sea, ahí la palabra los va guiando, no hace falta que memoricen eso. Digamos, las variables varían en tiempo de ejecución, las constantes no varían nunca. Hay datos que no varían nunca. La ruta, no sé, donde tenemos almacenado capaz que, no sé, nuestra base de datos o nuestro archivo binario que nosotros vamos a tener. Bueno, esas cosas no varían. Nosotros las almacenamos en determinada ruta y ahí vamos a buscarlas. Eso suele usarse. No digo que sea el ejemplo más concreto, mejor, pero el define, el número pi es un número que no cambia, el número e es lo mismo. Entonces tiene un número, si bien acá obviamente es un número más grande, es más de 3.14, lo mismo en el caso del número e, son números o son datos que... Ahí, ¿por qué después de que pone print f variable, pone tipo, vendría a ser ¿cómo se dice? El porcentaje, la i, y pone 2n? ¿Qué quiere que haga? ¿2 espacios? Claro, exacto, 2/n O decís sea, vos. claro, Sí, sí, que a vaya 2 veces, renglones abajo. claro, exacto. Sí, sí, yo puedo poner varios /n, esto lo van probando, ¿sí? Perdón, ¿qué vendría a ser la barra N? Porque yo ayer o sea, se me Salto de fue la línea, luz es un y. salto de línea. Bueno, buenísimo. El define, nosotros tenemos dos maneras de definir constantes. Una con la palabra const, como están mostrando acá, ¿sí? Bueno, acá está la ejecución, ¿no? El define, utilizo la palabra, fíjense que toma el color verde, si yo ponemos el hashtag el define, como se utiliza así, el nombre pi, le podría haber puesto cualquier otra cosa, y fíjense que la asignación no se hace con el igual. Yo le estoy asignando a pi 3.14, pero sin el igual. Bueno, utilizando define no es necesario el igual. Donde sí es necesario el igual es cuando yo lo defino con const. Si yo pongo const, tipo de dato que voy a almacenar, float, ¿sí? Coma flotante, números con coma. El nombre, ¿sí? Número guión bajo, igual 2.71. Y fíjense, dos detalles, ¿no? Punto y coma, en este caso, y en el caso anterior no utilizo punto y coma. ¿Qué es esto? Lo mismo que les dije ayer, sintaxis. Sintaxis pura. No hay otra cosa. O sea, se tiene que respetar y obvio, sí, se tiene que respetar. La sintaxis forma parte del conocimiento del lenguaje y va Una variando pregunta. de lenguaje a lenguaje. Perdón, no escuché. Si querías definir, por ejemplo, viste que pones el hashtag y pones, puedo poner hashtag número E y le pongo 2,71 y listo. Tengo que poner Sí, float, tendría que poner hashtag número. define, número Hashtag E, define. Y el float no. 2.71. El Claro, float no. el define no hace falta. No hace falta. No hace falta el float en O sea el que caso. cuando pones define, no Sí, hace falta poner de qué número estás trabajando. no hace Si con un falta. entero, con decimal. Con el proceso de asignación, el compilador interpreta. Ahí el lenguaje es. Bueno, hay lenguaje como un lenguaje que se llama, que también es en base a C, que se llama PHP, que es un lenguaje que también trabaja con tipos de datos no definidos. Y se da cuenta qué tipo de dato tiene de acuerdo a lo que vos le almacenes. No es lo que más me gusta a mí, pero existe. A mí me gusta definir el tipo de dato. Pero hay lenguajes que manejan de esa manera, que manejan de acuerdo a si yo le asigné una palabra, dice, ah, bueno, esto es un string o es una cadena de caracteres, o es un arreglo de caracteres, ¿sí? Como O sea vamos a que ir. uno puede elegir cómo definir una constante. O sea, puedes hacerlo como con el hashtag o con el const. Exacto. Son dos Ah, bien, formas de hacerlo, claro, claro. ¿sí? Vos Sí, podés sí, agarrar el define si te resulta más cómodo. A mí me gusta más const, claro. pero por una cuestión de que como que siento que tengo más control sobre lo que estoy definiendo. Te digo, bueno, estoy definiendo Claro, una constante, puede estoy ser definiendo como el más tipo de dato, específico. asigno. Sí, lo otro es un poco más, Claro. más raro, si se quiere. Mm. ¿Te paso otra pregunta? Sí, ¿Se define al principio igual que lint? está muy bien la pregunta que obviamente iba a explicar. Está muy bien. Porque, fíjense, a eso iba ahora. Fíjense que no está dentro del main declarado, pero sin embargo sí lo estoy utilizando. Bueno, ahí entramos a una de las cosas que casi le diría son de las cosas más importantes que hay en la programación, que son los contextos de donde uno programa, ¿no?
En la programación estructurada esos contextos son menos específicos que en la programación orientada a objetos. ¿Qué significa un contexto? Miren, si yo estoy programando fuera de estas llaves, todo lo que yo escriba fuera de mi main, ¿sí? Todo eso es global. Yo puedo acceder desde cualquier función que declare ahí en ese archivo. Si yo declarara esto, vamos acá, ¿no? Vamos a la IDE para explicarlo un poco mejor. Yo podría declarar acá, bueno, el define no lo puedo usar acá, pero sí podría usar el const. Si yo hago const, vamos a poner lo mismo que hicimos ahí, float, vamos a poner vamos a ponerle así, le podemos poner, no hace falta que le pongamos algo muy identificado, le pongo 2.71. Yo podría manejar acá esto, claro que lo puedo manejar acá. Pero si yo lo manejo acá, y más adelante vamos a ver, vamos a suponer que yo declare una función, vamos a hacer esto, un detalle, y lo voy a borrar rápido para no sé, voy a declarar una función de tipo void, que son funciones que no retornan nada, ¿no? Vamos a ponerle una función de prueba. No, así, parecido a lo que hicimos ahí, no sé, fíjense que así se declara una función. Yo acá voy a poner un printf. Estamos haciendo nuestra primera función, ¿no? Vamos a ponerle hola. Esta es nuestra primera función. Si yo quisiera acceder acá a este número E, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque está dentro de estas llaves. Y lo que está dentro de estas llaves es como si estuviera en ese cuarto. Y yo no tengo acceso a esa variable. Ahora, si yo hago esto, vamos a suponer acá, si yo quisiera, vamos a verlo, ¿no? Si yo hiciera, vamos a mostrar con F el número E. Si yo hiciera esto, acá, estamos avanzando mucho con esto, pero bueno, yo creo que se va a entender. Me va a tirar un error. Me decir, ¿y qué es E? Esperen que les voy a mostrar el error. Acá, lo vemos aquí. Esperen que les voy a hacer un zoom para que lo vean. ¿Sí? No está declarada. Ahora, si yo hago esto. Si el printf lo metes dentro de las llaves, ¿funcionaría? Si el printf Lo no. metes dentro del algoritmo, sería. Esto de acá. Sí, claro. Sí. Si va acá adentro, funciona. Sí, porque acá Ah, ya está declarado. Entonces, Y esa es entonces, una. ¿por qué tipo, la variable de cada cosa, por ejemplo, ahí el int número 1 y número 2, también no se pone afuera? No, porque eso yo lo voy a usar acá adentro. Esas son decisiones nuestras. O sea, si yo voy a usar algo acá adentro, digamos, es un concepto muy avanzado, ¿no? Pero si yo, muy avanzado, vamos a avanzar ahora en un par de semanas. Cuando yo trabajo, a esto iba, está buena la pregunta, pero quiero terminar con el ejemplo. Si yo agarrara esto acá, y lo pusiera como dice él, esto no va a tener ningún error, ¿no? Obviamente porque esto lo voy a comentar. Porque esto está acá adentro. Sí, fíjense que, bueno, si yo lo ejecutara me lo mostraría, ¿no? Incluso. Sí, ahí me mostró el 2.71. Entonces, si yo declarara esto acá afuera, esto de acá, fíjense que no hay ningún error. ¿Por qué? Porque este número E es visible porque fue declarado afuera del main. Es visible para todo lo que yo haga en mi programa. Entonces, vamos a poner el ejemplo que me decía ella. Si yo agarrara esto acá afuera y lo declarara acá, ¿qué estoy mostrando? El número 4. Bueno, igual estoy mostrando el número 4. Pero fíjense que no hay errores. Ahora, ¿qué sucede con esto? Y acá voy a llegar hasta ahí y no me voy a extender más. Estos son variables globales. ¿Y las variables globales qué son? Bueno, algo global es algo como la globalización de todo el mundo.
Entonces yo acá podría también intentar mostrar el número 1 y me lo va a mostrar. A pesar de que este es otro contexto distinto a este. ¿Sí? Vamos a decir que esta es una habitación y esta es otra habitación. Son habitaciones distintas, pero todo esto es visible para todas las habitaciones. Ahora, ¿qué problema tengo si yo declaro? No digo, bueno, voy a declarar todo acá arriba, más fácil. Bueno, todo esto me consume memoria global. Todo el tiempo está consumiendo memoria. Y eso es malo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió eso que dije al final? Sí. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia en definir constantes con el hashtag define o con el const? No, no. No hay diferencia. No. Ok. No hay Yo no diferencia. entendí lo último que dijiste. ¿Cómo? Yo no entendí lo último que dijiste. Que lo que pasa es que eso lo vamos a comprender un poco más cuando por ahí veamos el tema de funciones. Pero lo que te quiero decir con lo último que dije, quiero decir que esto, si yo declaro todo fuera de mi main, son visibles todas estas variables, número 2, número 1 y E, son visibles para todos los programas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esto se ejecuta, todo el tiempo está en memoria esto. En cambio, si yo declaro esto acá adentro, si yo lo declaro acá adentro, va a consumir memoria solamente cuando se ejecute la función main. Y eso es gestión de memoria. Claro, o sea, lo que único recomendás que pongamos afuera son las constantes, nada más. Sí, en realidad es lo más, o las variables que yo considero que voy a utilizar en otras funciones. Pero normalmente son constantes. Es muy difícil que yo declare una variable global. Pero ojo que esto es importante, ¿no? Esta es una variable local. ¿Local a qué? Local a mi main. Y esto, si yo la declarara acá, sería global. ¿Y global qué sería? Y bueno, la puedo ver desde acá, la puedo ver desde acá, y la puedo ver si tengo 1000 funciones, la puedo ver desde cualquiera de esas funciones. Pero para que eso sea visible, todo el tiempo tiene que estar visible. Y eso me consume recursos. Y si hay algo que yo tengo que hacer es justamente trabajar con recursos de mi sistema. Cuando dice, uy, ese programa tarda, y bueno, ese programa tiene un montón de funciones, de librerías, de consumo de memoria. O sea, donde yo me puedo ahorrar consumo de memoria, ahorro consumo de memoria, ¿sí? No gasto por gastar. Bueno, Profe, sí. profe, disculpa, interrumpa 2 segundos. Está Martín en la sala de espera, a ver si lo puede dejar entrar porque se le reinició la compu. Bien. No me salió. Lo que pasa es que me salen tantos cartelitos acá al costado que. No Ahí pasa le nada. digo, avísenme esas cosas más que nada por si yo no las veo, porque como me están llegando un montón de mensajes. Ahora después nos vamos a ocupar del tema de mensajes, no es que no los voy a contestar, sí los veo ahí. Bueno, pero seguimos avanzando más que nada sobre esto. Lo más importante igual, chicos, es que yo les acabo de dar cositas que son un poco más avanzadas, pero me gusta contestarles las preguntas, no me gusta decir, no, yo no te lo voy a contestar ahora. No me gusta, no es mi estilo de hacerlo. Entonces trato de, dentro de las dificultades que se me puede presentar la pregunta, tratar de que vayan agarrando las ideas. Pero acá lo más importante, para la chica que me dijo, no, yo lo último no lo entendí, es que no te preocupes por eso porque lo vas a entender. Lo importante es que sepas que, eso sí es importante porque es simple, que las variables globales que yo voy a utilizar en todo mi programa las puedo declarar afuera, o las constantes, fuera de mi main. Lo que yo voy a usar dentro de mi main lo declaro dentro de mi main, que sería local. Esto es local a mi main y esto es global. Global, ¿qué significa? A todo mi programa. Eso ya lo van a ir agarrando si por ahí no se agarra ahora. No es que no va a ser la primera vez que hablemos sobre este asunto. Bien. Bueno, los identificadores. Los identificadores son los nombres de las variables, ¿sí? Nosotros les pusimos número 1, número 2. ¿Yo puedo empezar con cualquier cosa escribiendo una variable? No. Vamos otra vez a la IDE. Yo acá no puedo agarrar y hacer, no sé, int, vamos a suponer que yo quiero declarar una variable y le pongo, no sé, pesos. Pesos, lo que sea, ¿no? O vamos a suponer algo más común. Sí, no sé, número.
o porcentaje, vamos a ponerlo así. Porcentaje. Esto que está acá, si yo intentara compilarlo, me va a lanzar un error. Fíjense lo que dice, digamos, esta presentación, dice, siempre debe comenzar con una letra o el carácter de subrayado. Cuando digo el carácter de subrayado me refiero a guión bajo, ¿sí? No guión medio, porque el guión medio es equivalente al menos, ¿sí? Así podría comenzar una variable, perdón, así, así. Así podría comenzar una variable, ahí no habría problemas, ¿sí? Obviamente con una mayúscula. Otra cosa de los identificadores también es que yo acá, por ejemplo, si yo pongo número 4 y lo quiero llamar así, fíjense que número 4 empieza con N minúscula. Bueno, si yo quisiera hacer eso me va a lanzar un error, porque me va a decir, esto no existe. Bueno, eso forma parte de la sintaxis. Nosotros todo lo que escribimos, si lo escribimos acá para que exista, yo lo tengo que declarar. Entonces debería modificar acá, ponerlo con mayúscula. Eso era que había dos formas de ponerlo, ¿no? ¿Cómo? Que podías poner, porque no me acuerdo el nombre, pero en el curso de ingreso vimos que había dos formas, que primero ponías minúscula en mayúscula y si no mayúscula minúscula. Sí, Lower mayúscula, camel mayúscula. case y Lower Eso. camel, todas esas cosas. claro, entiendo lo que me querés decir. Si, por ejemplo, yo quiero poner, no sé, ya sé lo que... En realidad, ahí no hay que interpretar bien eso que te dijeron. Por ahí, acá, por ejemplo, yo ya lo modifiqué, las dos están escritas de manera igual y me va a dejar retirar error. Pero lo que vos estás diciendo es otra cosa. Mirá, vamos a pensar en cuando yo tengo un nombre compuesto, vamos a suponer un nombre compuesto sería, no sé, cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos. Vamos a suponer que yo quiera poner cant alumnos, ¿sí? Como para identificar que ahí voy a almacenar la cantidad de alumnos. Entonces, si yo pongo así, y es menos legible, si se quiere. A mí me gusta comenzar con minúscula, por lo menos, ¿por qué? Porque uso menos el shift para programar, y a veces cuando vos programás muchas horas, utilizar un poco menos alguna tecla es mejor, pero esa es una historia mía, y a muchos también les gusta esa forma. Entonces, así, todo escrito en minúscula es menos identificar. Cuando por ahí tenés, si yo pusiera, no sé, cantidad y tengo algo muy largo, a veces está bueno hacer así, ¿sí? Y ahí es como más, vamos a ponerle la T, que queda más lindo. Alumnos, y ahí yo ya ve, es como si tuviera un espacio, si se quiere, ¿no? Es como si, obviamente esto no se puede, espacio, ¿no? Pero esto así queda mejor. Algunos eligen hacerlo de esta forma. También está muy bien, ¿sí? Poner alumnos. Pero eso O no con tiene guión nada bajo en el medio también se puede o no. tan bueno también con el guión bajo en el medio, le podemos poner así, eso está perfecto también, queda muy bien, también, es muy prolijito, si se quiere, pero a veces cuando programás muchas horas, ¿viste? Tratar de buscar algo que sea o algo intermedio, entre no escribo todo en minúscula, no meto guiones y utilizo shift todo el tiempo, porque a veces tenés funciones que son un poquito más largas. Digamos, esto, el identificador también va para cuando empezamos a escribir función, pero también se puede de esta manera, ¿sí? Digamos que podríamos decir que así queda prolijo. Ahora, yo acá, al momento de llamar a esta variable, no puedo poner lo que yo quiero. Y bueno, acá me aparece, pero si yo lo pongo así, ¿qué va a pasar ahí? A ver, díganme ustedes. Va a dar error. No, Va a funciona. dar error. Sí, va a dar error porque no existe. Yo estoy llamando algo acá que no existe, porque existe con la A mayúscula, con la A minúscula no. Bueno, esto es clave, ¿no? ¿Por qué es clave? Porque mi identificador está asociado a una dirección de memoria. Entonces, Cant, escrito de esta manera, Cant de alumnos, escrito de esta forma, y escrito de esta forma son dos cosas distintas para el compilador. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno está hablando con alguien, yo hablo con vos y te digo hola, no identificamos la H, pero acá un compilador sí le identifica. Y le identifica si está en mayúscula o en minúscula. Bien.
Dicho esto, vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, está dicho acá, ¿no? También, ni lo había leído, ¿no? Pero dice acá, fíjense que el lenguaje SEA se diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo. Bien, tipos de datos. Fíjense que acá tenemos todos los tipos de datos. Uno de los chicos se preguntaba acerca, digamos, del float. Obviamente lo tenemos acá, números reales, ¿sí? Sí, bueno, no tiene más de 5 dígitos significativos. Fíjense la diferencia entre un float. Acá, esperen que voy a hacer un zoom. Pero ahí, para hacer algunas marquitas. Fíjense la diferencia entre un float y un long doubling. La primera gran diferencia es la cantidad de bytes que ocupan. 4 bytes contra 10 bytes. Obviamente, esto quiere decir que esto tiene solamente 5 dígitos a mi derecha, como máximo. Entonces yo tengo que hacer un cálculo con una precisión muy alta. 5 dígitos puede resultar poco. Y este, fíjese que tiene 19 dígitos. O sea, 19 ceros, si se quiere, a mi derecha, ¿no? Obviamente este ocupa 4 bytes, este ocupa 10, ¿no? Es de los más largos. Pero tengo algo como algo más intermedio, que en realidad es bastante más, que es el doble que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que a medida que vayamos avanzando sobre esta tablita, nos vamos a ir encontrando con diferentes pesos, si se quiere, en nuestro sistema, ¿no? Este es 1, este es 1. Esta tablita tiene algunos errores, porque en realidad tanto el char como el short, que en realidad es un entero corto, como el entero con signo sin signo, ocupan un poquito más en los sistemas operativos de 64 bits. Digo, el char ocupa 2 bytes y el int ocupa 4, o sea, el doble. Después el resto está bien. Pero bueno, esos son datos menores. Lo que sí tengo que tener en cuenta a la hora de programar es sobre qué sistema operativo voy a trabajar y si es de 64 o de 32. Si es de 32 sí va a ocupar uno, pero estamos hilando muy, muy finito ahí. Este asunto es demasiado finito. Lo importante que tenemos que saber nosotros como programadores es que es importante el tipo de dato y es importante en la declaración de la variable saber que vamos a almacenar cuántos, si vamos a trabajar con algún cálculo, cuántos ceros vamos a necesitar, ¿sí? Para que nuestro cálculo dé de manera correcta. Sí. Una consulta, ¿qué es el rango? El rango sería el número, entre qué número y qué número. Yo, por ejemplo, acá puedo almacenar, en el caso de los caracteres, por ahí es muy gracioso decir, bueno, pero entre 0 y 255, sí, porque en realidad, fíjense que de 0 a 255 o de menos 128 a 127 tenemos igualmente 255. Sí, vamos a poner esto como ejemplo de rangos, ¿no? Pero vamos a centrarnos acá. ¿Qué quiere decir? Que va desde el número negativo, menos 128, si yo quiero almacenar un dato que sea mayor a este rango, no voy a poder hacerlo. Eso es lo que quiere decir. En letras va de la A a la 265. Esto tiene que ver con el código ASCII, cuando hablamos de caracteres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el código ASCII? Bueno, ahora lo van a ver en el sistema de procesamiento de datos. Bueno, acá lo tenemos escrito, ¿no? Tiene 256 caracteres, ¿no? Con las comas, los hashtags, el punto, las letras en minúscula, en mayúscula. Bueno, todos esos caracteres de nuestro teclado, si se quiere, y un poco más también, porque hay muchos otros más, tienen 255. Después busquen si quieren la tabla de código ASCII, que está, digamos, obviamente en Google la van a encontrar. Pero vamos al ejemplo del int. El int que tenemos acá, que es más fácil porque es un número, no puedo almacenar un número más que no esté dentro de este rango. En el caso de los 64 bits, sí, repito, esto no ocupa 2 bytes. Más bytes, más capacidad de almacenamiento, mi número es más grande, ¿sí? Y acá se complica un poco más porque en realidad, imagínense, ya acá, hasta acá vamos bien, ¿no? Hasta los enteros largos, si se quiere, ¿no? Estos. Hasta acá vamos joya. Ya de acá Profe, se necesita hacer un perdón. cálculo matemático. ¿Sí? O sea, el cálculo matemático es, tenés que hacer este cálculo matemático más este cálculo matemático para el rango que tenés a tu izquierda, o sea, de números negativos, y a tu derecha de números positivos.
Pero básicamente es como decir, todos los números, va desde este número negativo hasta este número positivo. Eso sería el rango, para ser más específico. Que obviamente en este ejemplo de acá se nota un poquito más. ¿Sí? Sí, decime que me ibas a preguntar algo. Ah, sí, perdón. Ahora ponle que estamos asignando la variable ponle número 10. Nos convendría más usar un char, que es No, pero en realidad el que char, pesa menos. sí, en realidad te convendría más utilizar, bueno, en realidad el short te está pesando lo mismo. No, porque un char almacena caracteres. Pero en realidad, pero en No lo hice. realidad está muy bien igual lo que vos decís. Y el razonamiento es correcto. Y lo más importante de lo que vos dijiste es el razonamiento, porque tu razonamiento es correcto. Pero, ¿qué sucede en realidad? No existen las letras. En ningún lado existen las letras. En la programación existen ceros y unos. Entonces, y existe en todo caso esa transformación de ceros y unos a números. ¿Sí? Entonces, una computadora no trabaja con letras. En realidad las letras forman parte del lenguaje social, si se quiere. Nosotros lo que hace una computadora es transformar este menos 128 en una letra. O lo que sea, ¿no? El 125, el 0, el 1. Claro, claro. Lo transforma en letra. Ustedes ayer pusieron un ejemplo. Creo que era el 92, una cosa así. Bueno, si ustedes ponen el 92, leen qué dato está almacenado como número entero, vamos a poner que yo declaro un char, le pongo A mayúscula y después observo qué está almacenado ahí, me voy a dar cuenta que no está almacenado una A. Me voy a dar cuenta que está almacenado un número. Ese número está asociado a una letra. ¿Sí? Pero en definitiva igual el char sirve para, digamos, para poder almacenar letras. ¿Sí? Después vamos a ver que en este lenguaje C nosotros vamos a almacenar palabras enteras, no solamente letras. Que después vamos a ver cómo hacemos eso. Claro, Pero pero ahora que está 10, sería mejor poner entonces un short en vez de un int, sí, porque pesa menos. fíjate, no, en realidad el short, fíjate que también pesa más o menos lo mismo, ¿no? Fíjate que pesa 2 bytes. Claro, pero para 64, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Si vos necesitas un número más grande de 32.000, repito, en 64 ya empieza a pesar 4. En 64 debe pesar, habría que ver cuánto pesa el short, habría que hacer una. Puede hacer eso, hay una función que se llama saveof en C, que te permite, si quieren después hacemos un ejemplito de eso muy simple, que te permite saber cuánto está pesando el tipo de dato que vos elegiste. Ya la vamos a usar, saveof la vamos a usar más adelante. Pero bueno, importante de esto último que vimos es este tema, ¿no? Tengamos en cuenta que es importante seleccionar qué tipos de datos vamos a asignar a nuestras variables. Y otra cosa importante en términos de variables es el nombre, porque el nombre tiene que ser identificador de lo que vamos a almacenar. Y otra cosa importante de las variables es el contexto, ¿sí? Que hablábamos hoy. Si la vamos a usar local, si la vamos a usar global. ¿Sí? Bueno, nuestro main ya lo vimos. ¿Sí? Acá la importancia del proyecto, el nombre del proyecto, ya lo conocemos. Las librerías de C. Bueno, y obviamente la función main. ¿Sí? Esta sería la estructura de nuestro proyecto. Todos nuestros proyectos van a tener esta estructura, después más adelante se va a complejizar un poquito más, pero van a mantener más o menos esa misma estructura. Bueno, hasta ahora nosotros lo que vimos es los printf, pero acá aparece algo nuevo, ¿sí? Scanf. Hasta ahora nos dedicamos a mostrar datos por pantalla. ¿Sí? Agarramos esta función y mostramos datos por pantalla. Pero ¿cómo hacemos para ir cargando datos a nuestras variables? Bueno, para eso vamos a utilizar scanf. Scanf es una librería de stdio.h. ¿Sí? Tanto print como scan son librerías importantes por eso. ¿De qué se compone? Fíjense que es muy simple. Tenemos acá en la primera fichita que dice indicador de formato, lo mismo que ya venimos utilizando para mostrar. El indicador de formato, coma, ampersand, nombre de la variable. Después vamos a ir profundizando sobre ese ampersand. ¿Es necesario que esté ese ampersand? Sí, es necesario. ¿Y cuándo nos damos cuenta cuál usar? ¿Cómo? Si printf, o sea, ¿cómo me doy cuenta si tengo que usar printf o scanf? Y si vos querés mostrar algo por pantalla, usás printf. Si vos querés cargar datos, ahora vamos a ver qué es scanf, ¿no? Si vamos a cargar datos, a entrada de datos. Printf es salida. Imprime en pantalla. Scan lo que hace es
cargar información a las variables, o sea, asignar si se quiere. Vamos a hacer un ejemplo. Así lo van a entender mejor. Bueno, Una hasta ahora, consulta. sí, Es como escribir y leer en PCI, ¿no? podríamos, sí, claro, exacto. Sí, en PCInt estaba imprimir y leer. Exacto. Leer desde teclado sería en este caso, O ¿no? sea que scan sería imprimir y imprimir es leer. Scan sería leer. Yo leo de teclado. Ok. Imprimir es imprimir en pantalla. Hasta ahora lo que nosotros imprimimos en pantalla fue en mensajes, ¿no? Esperen que voy acá a... Voy, para no hacer tanta variable y tanta cosa. Vamos a dejar estas dos nada más. Vamos a limpiar un poquito esto. Vamos a poner número 1. Vamos a armar un pequeño ejemplo. Voy a cambiar el identificador. Lo tengo que cambiar a D o a I. Después lo tienen que ir familiarizando con eso. Acá vamos a utilizar scanf, que se escribe así como suena, ¿no? Scanf. ¿Cuáles son los parámetros? Acostumbrémonos a la palabra parámetros de scanf. Si yo voy a cargar un número entero, por ciento T o I, cualquiera de los dos, coma, ampersand, el nombre de la variable, en este caso, número 1. Sintaxis, no nos volvamos locos con esto porque es sintaxis pura. Voy a borrar esta función que hicimos acá. Vamos a ir sobre ese asunto un poquito más adelante. Y ahora, primero, les voy a mostrar cómo se ve scanf, por eso les separo línea por línea. ¿Sí? Les voy a separar. No, esto no. Vamos a separar línea por línea. Esto obviamente funciona, ¿no? Declaro dos variables. Esta no la estoy utilizando todavía. Muestro la variable, el dato que tiene almacenado. Acá me va a mostrar 10. Y acá, cuando llegue a esta línea, el programa se va a detener. ¿Sí? Yo le voy a poner otro mensaje acá. Le voy a poner un mensaje para que se entienda lo que estamos haciendo. Vamos a poner, ingrese un valor al número 1. Vamos a poner, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a agarrar, primero se va a ejecutar, va a reservar espacio de memoria, me va a mostrar, acá me va a dar este mensaje, y una vez que me dé, esperen que le voy a poner un /n acá, para que haga un salto de línea, y me va a mostrar este mensaje, me va a decir, ingrese un valor al número 1, ¿sí? Y después le voy a mostrar scanf. Una vez que llegue el programa a la línea número 14, el programa se va a detener, esperando que yo ingresar por teclado, que yo ingrese un valor. ¿Sí? En principio era 10. Ahora lo que voy a hacer, como es una variable y el valor puede variar, le voy a cargar otro número. Y lo voy a mostrar por pantalla, ¿sí? En la última línea que tengo acá. ¿Sí? Esto es igual que esto. Le voy a meter el /n. Para que me lo muestre abajo. Bien, vamos a ejecutar entonces. Bien, lo que hablábamos recién, ¿no? Fíjense cómo se queda esperando con el cursor, titilando, ¿sí? Me mostró, el número 1 es 10, y acá me pide que cargue un valor. Podría haber puesto un /n para que me quede acá abajo, ¿no? El cursor, que me queda medio fulero ahí. Le voy a cargar 102. Ahí me va a mostrar 102. Aprieto Enter, ¿no? Apreté Enter. Pero ahí me quedó medio fulero. Acá le voy a poner /n. Y ahora cuando le ponga /n, perdón, no compilé, le pifié. Ahí. Ahí fíjense que el cursor me lo tiró abajo por el /n, ¿sí? Me queda más prolijito. Y acá le vamos a tener 125. Me muestra 125. Acá ya estamos cargando las variables por teclado. ¿Sí? Ya no estamos haciendo esa carga, digamos, a través del proceso de asignación, sino a través de un teclado, como suelen ingresarse normalmente los datos a un sistema. ¿Sí? O sea, Y el ahora, scanf se pone cada vez que querés que una persona, un usuario, ingrese algo por teclado. exacto. Es para que te lo lea, digamos, y te lea el print y la otra persona lo pueda escribir con el scan, digamos. Claro, exacto. A ver, si yo no Pero pongo este como, mensaje acá, esto va a funcionar, pero fíjense, va a funcionar igual, pero fíjense, qué sé yo, hay un cursor ahí que no entiendo nada. ¿Qué hace eso ahí?
Nosotros, entre las cosas que tenemos que hacer, es decirle al usuario, que no programó el sistema, qué tiene que hacer. Bueno, la mejor manera de hacer eso es poniendo este mensaje que tenemos acá. Ingrese el valor número 1, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿No te faltó el fflush? No es necesario ahora, pero el fflush normalmente nosotros... está buena la pregunta porque ya lo íbamos a ver. Más que nada cuando utilizás char tenés que hacer. El fflush es una función que lo que hace es limpiar el buffer del teclado. ¿Sí? Es una buena práctica hacerlo todo el tiempo. Pero bueno, como verá, se hace así y se pone STD. ¿Esto qué hace? Da el mensaje, limpia el teclado. Es necesario en los char. Es muy necesario en los char. Porque si no, no limpia el buffer del teclado y no me toma el valor que yo cargo con el scanf. Salvo que haga alguna trampilla que no tiene sentido y yo no explico nunca porque a mí no me gusta hacerle trampas al sistema para enseñar. Después uno va aprendiendo cosas y la va utilizando de acuerdo a si les gusta o no les gusta hacer. A mí ¿Qué es eso, particularmente... profe? No ¿Y cómo entendí. que yo tampoco, cómo que te borra el mensaje? ¿Tipo, te No, borra lo primero que pusiste? lo que hace es resetear el valor que ya tenía almacenado por defecto la variable. En este caso el 10. Ah, o sea, pasa a ser el que vos pones. Sí, en realidad limpia el buffer del teclado, limpia la memoria del teclado y pasa en la carga, pasa a ser ese valor. Pero por eso no desesperemos ahora porque eso no lo vamos a necesitar. Si quieren empezar a ponerlo como práctica, el fflush acá, que a veces muchos lo ponen arriba del printf, es indiferente, lo que sí lo tengo que poner es antes del scanf. Pero fíjense que nosotros lo comentamos y en el caso de los números enteros, los números en general no tenemos problema. Lo tenemos el problema con el char por una cuestión lógica que hablamos recién cuando vimos la tabla. Que el char en realidad maneja justamente el teclado, los valores del teclado. ¿Sí? Si ustedes buscan la tabla ASCII y ven, no sé, la ñ o la n, yo puedo agarrar y apretar Alt 64 o lo que sea y me va apareciendo letras. Y esto supongo que lo habrán visto en algún momento. Bueno, eso tiene que ver con que los char que almacenan justamente valores numéricos, pero que están asociados a letras, es necesario limpiar el buffer del teclado cuando lo usamos en un contexto de una estructura repetitiva, pero nos estamos adelantando a ese asunto. En el caso de que por ahí alguno de los chicos me lo comentó porque ya lo usó o programó y entonces sabe que el fflush es necesario antes. Lo vamos a usar como una costumbre limpiando el teclado antes. Pero no es tan necesario ahora, no vamos a poner el acento ahora. Después lo vamos a ver con un ejemplo cuando manejemos chat. Van a ver un ejemplo en el cual les voy a mostrar sin el fflush y con el fflush y van a ver cuál es la diferencia. Pero ahora no tiene sentido porque no vimos ni estructuras repetitivas todavía. Bien. Vamos a seguir avanzando acá. Fíjense que tampoco acá en el ejemplo que le pusimos está. Bien, lo importante es que sepan que scanf sirve porque los primeros, bueno, acá yo explica uno por uno todo, ¿no? Acá hay algo que me gustaría remarcarles de todo esto. Es muy común, un error muy común que cometen es este. Es poner el ampersand acá. Es un error muy común. No, pero el ampersand y scanf es una cosa, printf es otra. ¿Sí? Así como a veces me ponen el ampersand acá, a veces se olvidan de ponerlo acá. ¿Sí? Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque la función scanf lo que pide es la dirección de memoria de la variable. Y la dirección para que una dirección de memoria de la variable nosotros la podamos mostrar, tiene que estar el ampersand adelante. Pero en principio, preocupémonos, que scanf sí o sí pide ampersand y nombre de la variable. Así que, y el identificador. También un error, no digo común, pero sí es un error que veo es ponerlo de esta forma. No va, está mal también. ¿Sí? Tiene que ir entre comillas dobles. Profe, una consulta. Ahí en el indicador, si lo pones con F, no limitas a que sea un número entero. Puede ser un número con coma. ¿En dónde me decís, perdón? Ahí en scanf. Sí, en realidad
yo acá declaré mi número entero y lo ideal es que yo ponga acá un identificador de número entero. Si yo pongo listo. acá, si yo ponga F acá, es porque este número en realidad no debería ser un float. ¿Sí? Esto, Perfecto. el indicador del tipo de dato tiene que respetarse de acuerdo a lo que yo declaré acá arriba, ¿no? Ahora, después estamos bien con el tema de los tiempos, así que prefiero, ahora después voy a ir viendo todas las preguntas y vamos a ir viendo, capaz que algunas ya se contestaron. Creo que hay alguien esperando. No, yo ya le di ingreso, no hay nadie ahora. Está bien. Ya le di ingreso. Bien. Hace un ratito. Bueno, operador de asignación, algo que ya vimos. Lo que hablábamos hoy del tema igual, ¿no? El igual es el operador de asignación en el cual nosotros asignamos un valor a una variable, esto ya lo vimos de una forma u otra. Los aritméticos, obviamente, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Estos son todos los tipos de operadores lógicos que vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Los operadores lógicos tienen que ver con los de comparación, el AND, el OR, SOR, ¿sí? Esto ya lo tienen que haber visto, el NOT, lo tiene que haber visto de alguna manera diferente, pero lo tiene que haber visto en el ingreso, creo. SaveSoft variable lo que hace es me devuelve el tamaño en byte de la variable. En este caso yo pongo SaveSoft y el nombre de la variable, o directamente pongo int, me dice cuánto pesa esa variable. Obviamente es una función que retorna un dato, yo tengo que recibirlo, pero eso vamos a ir viendo. Después más adelante vamos a ver un ejemplito de eso. Y de relación que tienen que ver con, bueno, los que vamos a mostrar acá, ¿no? Mayor, igual. ¿Sí? Bueno, lo primero vamos con los aritméticos. Bueno, suma, resta, multiplicación, algo que usamos mucho, el resto de la división. ¿Sí? Esto del más y el menos, después vamos a ir viendo de qué se trata, pero es incrementar o decrementar. Pero básicamente los más importantes son estos, y uno que a veces nos olvidamos, fíjense que el operador este que tenemos acá, después vamos a hacer un ejemplo más adelante, el %, se utiliza, digamos, para calcular el resto de la división. ¿Sí? Eso para calcular no sé, si un número es par, por ejemplo. Si la división por 2, si en una división por 2 un número retorna 0, como resto de la división quiere decir que el número es par, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo del módulo. Pero me tiraría en una división si ese resto es 0, mayor a 0, o lo que sea, ¿no? Si el número es divisible o no es divisible. Básicamente lo usamos nosotros para identificar pares o impares. Ya vamos también a ver ejemplos de todo esto. Bueno, operadores de relación, mayor, menor, igual, esto tienen que haber visto, distinto, igual, igual. Esto es para compararlo, ¿no? Menor, mayor, menor, igual, mayor, igual. Estos no, son más conocidos. Estos por ahí no tanto, pero esto tiene que ver con igual o distinto, ¿no? Estos últimos dos. Esperen que voy a hacer acá, ¿no? Estamos viendo un poco ejemplos de código. ¿Sí? Estos los usamos también bastantes. Este se utiliza mucho. Casi te diría que capaz que se utilizan más que los demás. Porque igual es cuando yo quiero preguntar si algo es igual, exactamente igual a algo. Vamos a suponer que esto lo tenemos que hacer ya con estructuras condicionales. Pero cuando yo pregunto si el número 1 es igual al número 2, ¿qué significa eso? Bueno, que si el número vale 10 y el otro vale 10, entonces se cumple esa condición. Si son distintos, si este vale 10 y este vale 20 y yo pregunto son distintos, me va a decir que es verdadero. Bueno, tiene que ver con esa relación, ¿no? Los operadores de relaciones sirven para identificar si algo es mayor, menor, menor, igual, mayor, igual, o igual, igual, o sea, totalmente igual, tanto los valores que estoy comparando, o distinto. ¿Sí? Y me va arrojando tanto uno verdadero o falso. Si yo pregunto si, no sé, la edad de Juan es mayor a 25 y Juan tiene 26, me va a decir, bueno, sí, tiene 26, es mayor, es verdadero. Entonces, siempre de una relación de datos, de variables, de resultados, siempre en esa relación me va a arrojar si algo es verdadero o es falso. ¿Sí? Para eso obviamente sirven los operadores de relación. Bueno, y acá tenemos el AND, el OR y el NOT, ¿sí?
El AND, yo supongo que muchas de estas cosas la vieron, pero esto más que nada sepan que existe. El AND en C se escribe de esta forma, ¿sí? Se escribe ampersand, ampersand, ¿sí? Estas dos barritas se escriben en C para utilizar el operador de tipo OR y el NOT, bueno, este signo de exclamación para abajo, ¿sí? Después vamos a ver qué es esto, ¿no? El AND, al igual que en lo anterior, si ambas condiciones son verdaderas si una de las condiciones es falsa, y en el OR es un poco distinto. Pero toda esa tablita después la vamos a ir analizando con ejemplos cuando veamos estructuras condicionales, ¿sí? Que todavía no llegamos a ese punto. Entonces esto, si por ahí le doy demasiada vuelta, voy a generar más problemas que soluciones. Lo mismo que con el NOT, sería la negación de algo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo, no sé, vamos a suponer, algo que vamos a utilizarlo mucho es cuando analicemos una pila de información, ¿no? Una pila de números. Entonces vamos a preguntar si esa pila tiene datos o no tiene datos. Si yo niego eso, estoy negando, digamos, estoy invirtiendo la pregunta que estoy haciendo. Eso sería una negación. Entonces, se utiliza mucho pila vacía, por ejemplo, es una función que me dice si la pila de números está vacía. Si yo la niego, estoy preguntando si está llena. Eso sería negar. Sería invertir el sentido del resultado que me retorna 1. Entonces, la función pila vacía me dice si la pila está vacía. O sea, me retorna 0. Entonces, si yo pregunto, si yo le pongo un not atrás, vamos a decir, le pregunto not pila vacía, lo que estoy preguntando es no si la pila está vacía, sino si la pila está llena. Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo con ejemplos de código cuando veamos todas estas cosas. A ver qué había acá. Bueno, asignación. Bueno, acá hay algunos ejemplos de operadores básicos que ahora podemos ver. Si quieren podemos hacer algo muy simple de esto. Estoy viendo que si de última operamos eso, bueno, está bien. Bueno, esto es algo muy simple, pero podemos aprovechar también para ver cómo está este ejemplo. Sí, lo podemos aprovechar acá, que ya tenemos declarado un par de variables, y vamos a declarar una tercera variable que se llame suma. Y yo la declaro, no le asigno nada, fíjense que no le asigno nada. Y acá al final lo que vamos a hacer es mostrar la suma. Y esto lo vamos a ir viendo. No, está bien, el D está bien. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a hacer copiar y pegar, así lo... Si quieren empezar a utilizar el fflush, está bien, no hay problema, para acostumbrarse. Más adelante lo vamos a utilizar, y en vez de cargar la variable número 1, vamos a cargar la variable número 2, y acá le vamos a poner 2. Vamos a tomar un ejemplo un poquito más lindo. Fíjense que obviamente esto y esto se repite, ¿sí? Lo único que estamos haciendo, en vez de cargar por teclado número 1, acá estamos cargando la número 2. Sobre el final lo que vamos a hacer es una operación de asignación. Vamos a decir que suma es igual a número 1 más número 2. Y podemos decir, fíjense cómo a medida que vamos ingresando información, se va complejizando. Es más, vamos a agarrar y vamos a volarle todo esto. También, vamos a dejarlo así, sin datos, porque los voy a cargar todos yo. Lo vamos a volar también, para no complejizar cosas que no tienen sentido que aparezcan. Pero bueno, en esta línea, fíjense que pongo suma igual. Suma a que es igual, y es igual a todo esto. ¿Sí? A la suma del número 1 con el número 2. Si yo ejecutara esto, lo que va a hacer es primero pedirme un número. ¿Sí? Fíjense que ya el programa arranca pidiéndome un número. Entonces yo le voy a cargar 25. Ahí me dice que cargue el número 2. Le voy a cargar 60. Al final me va a mostrar esa suma. ¿Sí? Me va a mostrar 85. Esto podría ser de muchas formas. Es más, podría agarrar esto, ponerlo entre paréntesis y multiplicarlo. Vamos acá, multiplicarlo por 2. Esto también sería, no necesariamente tiene que ser todo tan así, ¿no? Vamos a poner 10 más 20, ¿sí? Que obviamente da 30, multiplicado por 2 me da 60.
Y podría seguir complejizando eso mucho más. Pero fíjense que estamos trabajando de forma bien lineal, ¿sí? Lineal es, todas las líneas se ejecutan. Ahora, vamos a ver primero, a ver hasta dónde llega esta presentación para no irnos demasiado. Bueno, acá un tema importante, chicos, es, esperen que, acá. Es este tema de los indicadores del tipo de data. ¿Sí? Me vuelve loco esto de Zoom acá arriba. Indicadores de formato. Ahí. Acá tenemos todo lo que necesitamos. Yo les comentaba ayer que no es necesario, obviamente, saber todo. Lo que vamos a utilizar más tiene que ver con char, con float, con enteros, y bueno, y con P también, porque vamos a manejar punteros. Y con S más adelante, y C con el tema de caracteres, y los char, y sino también de arreglos de caracteres, que serían palabras, ¿no? Que serían los S, no las cadenas de caracteres que tenemos acá. Muchos de los demás los usamos bastante menos. Pero bueno, igualmente toda esta información la tiene. Lo mismo acá con este tema de las secuencias de escape, el retorno de carro, una nueva página, ¿sí? No vamos a utilizar más que nada los /n, no vamos a utilizar el resto, ¿sí? Así que no nos... Después, pues si quieren, obviamente pueden probar. Los niveles de precedencia tienen que ver con que la importancia de los paréntesis y los corchetes, ¿sí? Este es el nivel de importancia que tiene cada uno. ¿Sí? O sea, el que tiene más importancia son los corchetes y los paréntesis. Después, la negación, los más y los menos, o sea, decrementar e incrementar el valor de una variable. Después, el por, la división y el módulo de la división, el más, el menos, bueno, y etcétera, ¿no? Toda esta secuencia es el nivel de importancia que tienen los operadores. Es importante que siempre que hagamos algún cálculo matemático tengamos en cuenta de utilizar paréntesis cuando queremos que primero se solucione una cosa, después otra. Esto lo están viendo seguramente en matemática. Yo no quiero tampoco profundizar sobre ese asunto. Así que no vamos a ir mucho más lejos que eso. Otras funciones para capturar datos son estas que tenemos acá, ¿sí? Acá les puse un ejemplo, más que nada, para que ustedes vean, ¿no? De introducir una letra y ver qué ejemplos, después agárrenlo y tipiemos esto. No vamos a empezar al principio utilizando Getch, pero después vamos a ver la diferencia entre uno y otro, más que nada cuando veamos el tema de los bucles, ¿sí? Cuando veamos bucles o estructuras repetitivas, ¿sí? Ahí nos vamos a centrar un poquito en esta parte y seguramente vamos a volver. Yo quiero ver hasta dónde llega esto, más que nada para, si no, voy a ir directamente sobre los bucles, ¿sí? Y después vamos a ir repasando. A ver si esto sigue. Bueno, me gustaría, por ahí, a ver cómo estamos con la hora. Estamos bien. Poner algunos ejemplos para seguir avanzando sobre la toma de decisiones, ¿sí? Ahí alguien se desconectó. Ahí le estoy dando OK. Acá vamos a empezar a utilizar el if, que ustedes lo tienen que haber visto como sí. Si se cumple tal cosa, o si entonces, no sé cómo lo verán en pseudocódigo. En C se llama if, ¿sí? Como en inglés, ¿no? En sí. Acá tiene un ejemplo simple, ¿no? Ingreso un número por teclado, evalúo ese número con scanf, o sea, cargo el número por teclado, ¿sí? Leo ese número, muestro ese número si quieren, este printf podría estar o no, y evalúo si ese número es mayor a 0. Si ese número es mayor a 0, si se cumple esa condición, me muestra este mensaje. ¿Eso se entendió, chicos? Y ahora me voy a mirar un poquito el chat. Pero más que nada para poder avanzar sobre los prácticos. Sí, profe. Buenísimo. Se entiende. Estoy mirando a ver qué es lo que me están escribiendo. Sí, perfecto, sí. Lo último, buenísimo. Joya. Capaz que están hablando. Bien, me estaba preguntando sobre este, claro. Bueno, pasaba lo mismo con el live gráfico y eso sí, también el tema de las barritas esas es como les explicaba con el live gráfico +1. Está muy bien.
Por lo menos en mi teclado es así. Gracias, Shift 6. Bueno, sí, son cosas que están charlando ustedes. Genial. Una consulta, profe. Bien, esto de printf escribir, ahí que escribió Newen. Sí, dale, dale. Te estoy escuchando, estoy leyendo para que no se me junten 78 cosas. Dale, decime. Le quería preguntar sobre esa función que dijo el otro chico, sobre limpiar, flash, no sé, F flash, ¿puede ser? Ah, bien. Mira, por ahora no es tan necesario hacerlo. Ahora que empezamos a ver los if y que empezamos a ver los while y eso, lo vamos a repasar y te va a quedar clarísimo. Porque Claro. en realidad es una función que lo que hace es limpiar la memoria del teclado. En el caso de los char es muy necesario, porque forma parte del hardware, y el hardware a veces la memoria queda sucia y no me toma el valor que yo cargo por teclado. Si yo estoy cargando una letra, no me toma el valor. Y antes tengo que limpiar ese teclado. Es simplemente por eso. Sí, mi consulta era porque en el ejemplo que usted lo agregó, nosotros teníamos dos variables. Sí. Y después nosotros solamente la asignamos por teclado a una sola. ¿Qué pasa con la otra variable? ¿Queda limpia también? ¿O A ver, acá en este que te estoy mostrando ahora en pantalla, decís. era diferente? Pero nosotros teníamos número 1 que era igual a 10 y después Sí. número 2 que era igual a 20. Claro. Nosotros lo imprimíamos, después limpiábamos, después se le asignaba por teclado al número 1, pero nunca le asignamos por teclado al número 2. ¿Qué pasa con la variable 2? O sea, No, queda igual, queda igual. Queda igual. O sea, a ver, en ese caso, si vos no vas a hacer ningún tipo de asignación, la variable 2, claro, lo que vos me estás preguntando, ya entiendo lo que me estás preguntando. Vos me estás preguntando si el número 2, al limpiar el buffer del teclado, yo estoy reseteando ese valor. Claro. No, en realidad, no. En realidad lo que yo hago al utilizar scanf y al no haber utilizado el número 2, si yo mostrara seguramente el número 2 no debería modificarme el valor que está almacenado ahí, porque lo almacena por defecto. Porque yo no lo almacené por teclado, directamente lo asigné. Eso está asignado y guardado en la memoria. Yo no estoy modificando la memoria, estoy modificando la memoria del teclado, lo que yo cargo por mi teclado. Entonces, ese dato no debería estar alterado de ninguna forma. En ese caso, nosotros estábamos cargando solamente un número y entonces pareciera que limpia absolutamente todo. En este caso, repito, sirve más el fflush para lo que tiene que ver la gestión de los char o de las cadenas de caracteres. ¿Por qué? Porque el teclado está asociado, digamos, a lo que es la carga de letras de números. Entonces ahí es donde nos puede ocasionar problemas. En el resto de los datos ya no es tan necesario. Lo usamos a veces por una cuestión de protocolo, si se quiere, porque está bueno de vez en cuando también limpiar un poco el buffer de la memoria, pero es más una cuestión protocolar que otra cosa, ¿no? No se enroscan en esos detalles porque no tiene mucho sentido. Estaba leyendo a ver si había. Dale, escucho, ¿eh? Estoy leyendo. Sí, tengo una pregunta sobre el Codeblocks. No tiene ningún package como para terminar la estructura de los códigos, ¿no? Como el if o el while. Hay que escribirlo todo a mano. O sea, ¿se entiende? Como... Si vos decís, si yo voy escribiendo y me va completando, ¿a eso te referís? Claro, eso, sí. Mirá, no, Sí. en realidad es bastante básica en ese aspecto. Igualmente, mira, estoy haciendo memoria. Digamos, la estructura del while, ese tipo de cosas, normalmente no lo. Bueno, hay algunas IDEs por ahí sí, muy específicas, pero no. Pero no es tanto lo que hay que escribir tampoco en el tema de estructura, más que nada. Si vos me decís, bueno, en el caso sí de las funciones o ese tipo de cosas, te las va completando. No me acuerdo si acá, en este caso, si vos pones ahí, fíjate que te va diciendo algunos valores. Sí, ahí me fijé que si pongo fun, me termina con function y todo el resto. Estoy mirando acá a ver si había algo. Lo que me preguntaba. Ah, bueno, Melissa estaba contestando ahí el chat. Está bien. Me quedo ahí. Bien.
Bien, bueno, listo. Entonces yo creo que acá, a ver, me estoy fijando. Profe, yo tengo una Sí. duda también del Codeblocks. ¿Viste que al lado del número de línea hay columnas verdes y amarillas? ¿Cuál es la diferencia entre si es amarilla o verde? A ver. Ah, Al ¿esto de lado del acá número. decís? Sí, eso. No, Tipo no. verde y amarillo, ¿cuál es En la diferencia? realidad, a veces nosotros después vamos a ver esto, que sí es importante, que tiene que ver con breakpoint, digamos, con puntos donde nosotros queremos que el programa llegue y se detenga para ver algunas cosas. Después vamos a ver más adelante. Ahora no los quiero enroscar con eso porque esto que tiene acá no es una estética del programa. Por ahí el más y el menos, como para ir, ¿ves? Que se va achicando. Es lo que está escrito, si se quiere. ¿Ves? Fíjate que acá, Claro, sí. si yo acá borrara esto, como que me tira un final de línea en color amarillo. ¿Sí? ¿Ves? O sea, ya no hay más espacio. Pero no es nada, es más que una manera de identificar visualmente qué es lo que estoy escribiendo. Bien, lo que quiero ahora es, más allá de ver si, profe, ¿cuál es la diferencia entre las columnas? Ah, no, esto es lo que estás preguntando, Lucas. Bien, Joaquín, ¿no te entendió eso? ¿Qué se guardó o no? No entendí eso. No, o sea que me parece, o sea, no sé si está bien, pero cuando te aparece en amarillo me parece que es cuando escribís algo y no tocas will, que aparece como que no está guardado y Como lo que no está verde sí está compilado. guardado. Claro. Sí, es probable que sea algo de eso, pero en realidad ahora está todo. Claro, al hacer una modificación, como yo le hice recién, fíjate que yo acá escribo y fíjate que estoy haciendo una modificación. Si bien no es algo que sea algo como acá, ¿ves? Que me pintó en amarillo en la línea 17. Sí, puede ser que me diga, bueno, todo eso todavía no está compilado porque vos hiciste alguna modificación. Sí, también puede ser, pero no es significativo, digamos, para la estructura. Está bueno que vayan observando esos detalles a ver, vamos a compilarlo. Fíjense que lo compilé y eso desapareció. ¿Sí? Debe tener seguramente que ver con eso que ustedes decían, algunas de las modificaciones que uno va haciendo. Pero en realidad, cuando ustedes tengan miles y miles, van a hacer modificaciones por todos lados y eso en realidad ahora es visible porque tenemos 20 líneas de código. Más adelante es invisible todo eso porque vamos modificando incluso en diferentes archivos al mismo tiempo. Bien, entonces yo acá, fíjense que yo empiezo a hacer modificaciones y ahí me dice, bueno, como que me aparece ese color amarillo. Bueno, la observación tiene que ver más con una cuestión estética. Bien, tenemos que tener en cuenta siempre que cuando hacemos una modificación tenemos otra vez que volver a construir nuestro punto exe. Vamos a compilar. Bueno, vamos con el tema del if, que yo creo que ustedes ya lo vieron. Claro, ahí está. Bueno, el if. Vamos a poner acá if. Vamos a evaluar la suma. Tenemos varios tipos de if, ¿no? Si la suma es, y acá vamos a utilizar el primero relacional, si es mayor. Vamos a ponerle si es mayor a 20. A poner un número para no poner mayor a 0. Entonces acá es importante esto, chicos. Le voy a poner acá un printf que diga mayor a 20. Sí, vamos a tirarle un barra n para que no se junte con el otro mensaje. Entonces, este primer formato de nuestro if, lo que nosotros estamos haciendo acá es evaluar el valor de esta suma y multiplicación. Si quieren lo de la multiplicación, para hacerlo más simple, lo vamos a volar. Sumar son simplemente dos números, no tiene sentido. O ahora hacer algo más complicado. Entonces, el programa se va a venir ejecutando por acá. Y cuando llegue acá, obviamente se va a ir deteniendo a medida que yo voy cargando, va a evaluar esta variable. Y va a evaluar si esta variable es mayor. Algo que yo voy a explicar, pero yo creo que ustedes ya lo recontra saben de matemática, es, fíjense que boquita abierta para este lado, está preguntando si el número es mayor acá. ¿Sí? Perdón el más mío, pero no es muy bueno. En realidad esto se puede leer de muchas maneras. Si 20 es menor a suma,
o si suma es mayor a 20. ¿Sí? Podríamos decirlo, lo podemos leer de ambas cosas, de ambas formas, ¿no? Si suma es menor a 20 quiere decir obviamente que es mayor. ¿Por qué? Porque la boca abierta, si se quiere, yo lo entendí hace muchos años y siempre lo explico de esa manera, la boca abierta hace referencia a que si este número es mayor. ¿Sí? Suma, boca abierta, es mayor a 20 o 20, acá boca cerrada, por decirlo, es menor a suma. Bueno, va a evaluar eso. Entonces acá ya mi programa deja de ser algo que se ejecuta desde la línea 9, bueno, de la línea 1 a la 29. Deja de ejecutar. Porque puede ser que esta línea se ejecute o no. Yo acá estoy evaluando si esto es verdadero o falso. Si suma es mayor a 20, es verdadero, y me muestra este mensaje. Si suma no es mayor a 20, o sea, es menor, no me va a mostrar nada. Ahora sí voy a ver. Sí, sí. No hay problema, Patricia. Perdón, decime. Ay, no, perdón. Te escucho entrecortado. ¿No se escucha bien? Ahora un poco mejor, dale. En PCIN tenías el sí y también tenías el sí no. ¿Cómo sería el sí no? Ahora lo vamos a ver. No se apuren. Vamos a hacer esto. Sí, ahora lo vamos a ver. El sí no, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver todas las variantes que podamos. Fíjense acá, vamos a ingresar 2 más 2 y obviamente es 4. No me mostró el mensaje. 4 no es mayor a 20. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a poner 20 más 20. Y acá dice mayor a 20, el número es 40. ¿Sí? Les hago un zoom para que lo vean. ¿Sí? Y ahí sale el mensaje perfecto. Bueno, ahí tomé una decisión. En uno eso ocurrió y en otro no ocurrió. Lo que me preguntaba recién una de las compañeras es esta, ¿no? Es el else. Fíjense esto que estoy haciendo, probablemente por una cuestión, vamos a poner acá otro mensajito. Si es mayor a 20, si no, no es mayor a 20. Esa sería otra variante. Ese vendría a ser el si no. Exacto. If else, ¿sí? Acá evalúo si esta condición es verdadera, se ejecuta, salta el segundo mensaje. Si esta condición es falsa, viene al else y directamente lo ejecuta. ¿Sí? O sea, no es que va a hacer algo distinto. O sea, lo que va a suceder acá es que sí o sí se va a ejecutar este printf o este, de acuerdo a si esto es verdadero. El programa acá toma la decisión de que si este número no es mayor a 20, es menor a 20. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuese igual? Lo mismo. Si fuese igual a 20, como no es mayor, es igual, viene acá. Entonces, el número en realidad no es menor a 20, sino que es igual. Entonces, yo todavía no identifiqué eso. Preguntame, decime. Porque ya sé que lo explicaste hace bastante, pero no lo entendí. En el momento dije, bueno, ya lo voy a entender y no lo entendí. Dale. No entiendo es el flush. Bien. Por ahora, el flush sirve para limpiar el buffer del teclado. Pero si yo lo borro acá, esto funciona perfecto. ¿Sí? Pero lo vamos a ver eso. Lo vamos a ver bien, o lo vamos a entender mejor. No te preocupes ahora por eso. Para no dar vueltas sobre eso y por ahí generarte más una confusión que una idea. Por ahora cuando veamos char, cuando empecemos a cargar los char, ahí lo vamos a ver. Lo vamos a ver la clase que viene, si quieren, ahora que surgió, la clase que viene vamos a ver estructuras repetitivas y seguramente va a surgir esto
rápidamente lo vamos a ver y vas a ver que es una pavada. Pero básicamente lo que te puedo decir en referencia a esto es limpio el buffer de teclado. Limpio la memoria de mi teclado de mi computador. Es eso. Pero después vamos a ver para qué sirve. Hoy, acá lo estamos suponiendo, pero en realidad no nos sirve. Si ustedes quieren obviarlo, esto acá lo pueden obviar porque no van a tener problemas. ¿Por qué adentro de eso se pone el stding? No, bueno, ¿Eso qué eso es sintaxis. En realidad, es una librería stding. ¿Sí? Es una sintaxis de FFusion. Eso es sintaxis pura. No. Hay cosas que a veces no. ¿Y eso se pone sí o sí adentro cuando Sí o pones? sí. No, sí o O sí. sea, Así tal cuando cual lo pones escribí yo. sería. Así tal cual está escrito, así tiene que ir. Ok. Bien. No es que lo escribí yo, lo escribió algún programador, ¿no? Y lo programó para que nosotros lo llamemos de eso. Bien. Profe, Sí. perdón, tengo un problema. Me aparece como que está mal cuando yo lo hago, sí, yo hice esto, como igual que lo que está ahí, y me parece como que está mal el else, ¿viste dónde está el else? Que La lo llave, puse entre, ¿le habrás claro, cliqueado en la la llave? llave. Bueno, acordate, para que les voy a hacer un zoom porque a veces por ahí no se ve bien, pero ojo que es una llave esto, no es un colchete. Sí, puse llaves, pero me dice igualmente que está mal. Che, No no sé por sé, qué. capaz que, bueno, ahora si querés compartirme pantalla, pero espera un cachito que yo dejo de compartir, me lo Sí, compartís y lo son vemos. solo las Pero llaves. mira, fíjate, acordate del punto y coma, ¿sí? Ahí está, eso me falta. Ajá. El punto y coma. Claro, en Gracias. realidad, bueno, me viene súper al pie lo que me acaba de decir ella porque, fíjense esto, vamos a poner el acento acá, todos estos comentarios que ustedes hacen, que son muy buenos, a mí me sirve mucho, ¿sí? Porque a veces yo doy cosas como sabidas. Fíjense este detalle. En el if else, sintaxis pura es, primero lo que quiero que, acá no, fíjate que no va punto y coma, acá no puse nada yo. Eso es sintaxis, no va punto y coma ahí. Si yo pongo punto y coma es probable que el compilador no me lo detecte. Y se van a volver locos. En un examen, literal, se vuelven locos. Punto y coma acá tampoco va. ¿Sí? Punto y coma va al final de las líneas que nosotros sabemos que llevan punto y coma. El printf, acuérdense, yo lo llamo. Hago todo lo que tengo que hacer, entre paréntesis, comillas doble, el texto, barra n, no barra n, variable, no variable, lo que sea, que yo como lo utilice, punto y coma al final. Pero en las estructuras podríamos decir que si nosotros hiciéramos esto por defecto, vamos a ver la estructura vacía, si quiere, ¿no? Sería algo así. En este caso, acá no estoy agregando nada. Esto sería sintaxis pura. Así tal cual. Acá yo no veo punto y coma en ningún lado. Después yo voy rellenando con mi código esto. ¿Sí? Como lo hice acá arriba. ¿Las Esto comillas no acá, se las pones sola? Las comillas, digo, los puntos y coma, corchetes, los paréntesis, o lo que vendría a ser. no. A veces, si yo aprieto el primer corchete, ya me aparecen los dos. Pero en este caso acá va paréntesis, ¿no? En el caso de los paréntesis, sin embargo, no. Yo pongo uno, bueno, también me aparecen los dos. Pero bueno, esos son. Puede aparecer o no. Mirá, yo no sé, Eclipse, por ejemplo, para programar en Java no me aparece. Los tengo que poner yo. Y es una IDE mucho más avanzada que esta. Por eso también es algo más de la IDE. Lo que ustedes tienen que entender, más que lo que le hace la computadora y le simplifica la vida la IDE, es lo que es. Que esto va acá. Acá va la condición va entre paréntesis. Vamos a centrarnos acá. La condición acá va entre paréntesis, acá va la condición, y acá va todo el código que yo quiero. Y acá lo mismo. Puedo ir 20 líneas de código, puede haber acá. Las que yo quiera, 20, 100, 1000, o lo que sea. ¿Sí? O sea, no tiene un límite eso. No es que yo, bueno, tengo que poner una sola acá, no. Bueno, eso más adelante lo vamos a empezar a ver. Cuando se empiecen a complejizar los razonamientos, si se quiere, ¿no? Es la parte que
se van a ir complejizando los problemas y obviamente los razonamientos y los if que vamos a necesitar. Bien. Así que bueno, tengamos cuidado con eso y eso me da pie. Y otra cosa que sí les quería mostrar antes que me olvide, que estoy a punto lo estuve a punto de decir un montón de veces y no lo dije, es este espacio que yo les dejo acá. ¿Sí? Esto tiene que estar. Porque por convención, no por sintaxis. Si yo pongo esto obviamente acá, funciona bárbaro, ¿no? Funciona bárbaro. Ahí funciona bárbaro. Pero no es visible si ese printf está dentro de ese if, más cuando tengamos más línea de código va a ser menos visible. O si está fuera de ese if. Cuando yo veo que hay algo que está más lejos de este if, yo ya sé que ya pertenece. Y para eso se utiliza la indentación, se llama eso. En programación. Es más, lenguajes como Python, por ejemplo, no utilizan llaves, utilizan indentación para identificar qué pertenece a qué. Acá también aparece algo de eso. Si nosotros hiciéramos algo, como un ejemplo les voy a poner ahora, no es conveniente que lo usen salvo cuando estén cancheros con el sistema. Se podría hacer en C también. Esto. Perdón. Esto se podría hacer en C también, sin problemas. Eso funciona igual. No es lo recomendable. Cuando ustedes ya dominen, se sientan cómodos, está bien porque además también se lee de esta forma. No utilizar las llaves directamente en Python, no, que es un lenguaje de programación que es en base a C, no se utiliza llaves porque no se utilizan directamente. Si pongo no me va a dejar hacer. O sea, me va a dejar, pero me refiero que no, me va a tirar un error. ¿Por qué? ¿Para qué hicieron eso? Me parece una buena idea, pero no es para iniciar. Es para entender que es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Acá debe haber otro if. Bien. ¿Sí? Donde yo evalúe, si este número es mayor a 20, yo quiero saber si es mayor a 20, entonces me meto acá y hago otra pregunta. Quiero decir que si es mayor a 100, vamos a suponer acá, yo podría hacer esta pregunta. Si además es mayor a 20, pero yo tengo que saber si es mayor a 100 también. Entonces acá, tirar otro mensaje, otro printf y podría hacer eso también. Fíjense que yo siempre dejo ese espacio. Entonces ya sé que este printf está dentro de este if, que este if está dentro de este if que yo tengo acá. Y de esa manera el código obviamente va creciendo hacia mi derecha. Pero visualmente es como se trabaja. Esto es una convención de trabajo, más que de las estructuras. Pues yo podría también, como les dije hoy, al principio poner todo en una línea. El if lo podría poner en una línea, claro que sí. Yo podría poner acá un if en una línea. Un ejemplo chiquito para no hacer una línea demasiado grande. Podría agarrar esto y ponerlo acá. Sí. Pero cuando se me junten muchas líneas, esto va a ser un escándalo. No voy a leer nada. Si yo acá tuviera un else, podría poner hasta un else si quisiera, y entonces de ahí otro print, o sea, y me caería toda una línea y sería muy feo. ¿Sí? Digo, esas son prácticas que no son recomendables. Cada uno es dueño de hacer lo que le parezca, porque en definitiva, si yo cumplo con las reglas que me pide la IDE, o sea, los puntos y comas, los espacios, la llave, el cierre llave, abro ya, podría ser todo en una línea, pero obviamente sería ilegible. Bien, esperen que ahora sí leo para que no se me junten 100 mensajes, porque ya estamos llegando al final. Bien,
Melissa está contestando, buenísimo. Profe, yo quería hacer una pregunta Buenísimo. que no tiene, perdón, que no tiene que ver mucho esto. ¿La clase anterior está grabada? Sí, claro. Porque yo no. Ah, Sí, está grabada y subida en la comisión 3. dale, muchas gracias, porque ¿Sí? yo no. No pudiste Porque estar. sí, por eso tuve unos problemas porque no me podía haber inscrito, no me he inscrito a Sí. ninguna materia y recién ahora pude. Gracias. No, no hay problema. Igualmente, sí, mírala porque ahí hablamos un poco del tema examen. Pero en realidad en esta clase volvimos a repasar todo lo que vimos en la otra con el tema variables y todo eso. Pero bueno, si querés mirarla, mirala porque por ahí hay alguna cosa que digo o remarco, digo, ojo con esto, que el parcial, bueno, esas cosas suelo hacer. La verdad que no me acuerdo todo lo que digo. Pero sí, mirala, tranquilo. Esta también la voy a subir seguramente entre hoy y mañana, así la tienen también. Bueno, dale, muchas gracias. No hay por qué. A ver, si avanzamos acá. Bueno, si vamos directamente a los bucles. No, los bucles los vamos a dejar para la próxima. Vamos a seguir avanzando sobre otra posibilidad que tenemos con el tema del if. Y es la última que les digo. Es esta. Es if. ¿Qué sería si no sí? Creo, en el tema de suma. A ver, en vez de mayor a, vamos a poner acá, vamos para cambiar miren, vamos a hacer esto. Para otros operadores, igual. O mayor a 20. Vamos a poner acá. Estoy evaluando diferentes condiciones. Y acá podría sobre el final poner un else. Y vamos a poner un print. Vamos a poner acá. Tendrías que cambiar los print también. ¿Cómo? Que tendrías que cambiar los print también, porque si es igual a 20 te vas a soltar que es mayor a 20. Sí, ahora cambiamos los prints. Vamos a poner acá, vamos a cambiarle bien eso. Igual esto es más que nada entender la sintaxis. Es mayor a 20, vamos a poner esto. Mayor a 20. Y vamos a suponer, acá lo que estoy preguntando es si este número es igual a 20. O sea, si yo justo en la suma sumé 10 y 10 me va a salir este mensaje. Si esta condición no se cumple, va a ir a evaluar la segunda condición. Si el número no es igual a 20, se fija si es mayor. Y acá le podemos poner menor. Vamos a ponerle algo más simple. Menor a 20. Entonces, igual, mayor a 20 o menor a 20. Así podría poner varios else if. Claro, no necesariamente. Ahora vamos a ejecutar esto, pero miren, punto y coma. A veces fíjense que el error del punto y coma lo tiene en la línea siguiente, no en la línea donde ocurre. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Normalmente en los errores es bastante común que pase eso. Vamos a poner 10 más 10. Y obviamente ahí me va a decir que es igual. ¿Sí? Si es mayor, seguramente me va a tirar el error de mayor. Esperen que ahí miro lo que están preguntando. No, igual ni estoy mirando lo que estoy poniendo. A ver, pará. Profe, no falta el barrene. Sí, podríamos poner el barrene, sí, podríamos. No voy a ser muy prolijo en lo que estoy poniendo acá, así que después eso pongan lo más prolijito que lo que yo lo hago acá. Sí, podemos poner el barrene y podemos hacer otras cosas también. Bien, podríamos acá poner otro else if. Sí, claro. Vamos a poner otro y evaluar si es menor a 20. Si es menor a 10. ¿Sí? Podemos poner que si suma es menor a 10. Fíjense cómo invertí el signo ahí. Que no solo, y entonces, bueno, y después podría poner un else al final, perdón, un else al final y finalizar de esa forma, ¿sí? Acá lo que yo les quiero mostrar más que nada con esto es que puedo agregar todos los else if que necesite, un else al final, puedo no necesariamente agregar el else al final,
puedo terminarlo acá. ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa es preguntar si esto es verdadero. Si esta condición no se cumple, salta esta línea. Si esta condición no se cumple, salta esta línea. Y si esta condición tampoco se cumple, no muestra nada. ¿Sí? Acá tengo que pensar yo el problema que tengo que solucionar de acuerdo a qué es lo que necesito. Ya a veces es necesario tirar algún tipo de error. Decir, bueno, si no es esto, no es esto y no es esto, bueno, no es nada, pongo al final, por decir una cosa, o error o lo que sea. ¿Sí? Pero bueno, básicamente lo que quería ver era todo lo que vimos. Después vamos a seguir profundizando sobre las estructuras. Después las repetitivas, que ustedes ya tienen la idea. Si ya vieron pseudocódigo, ya tienen la idea instalada con respecto a eso. Lo único que va a cambiar acá es la sintaxis. Tengan en cuenta que fíjense que no va ni punto y coma, no va punto y coma, no va punto y coma. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá adentro se pueden poner más de un if o todo lo que yo necesite poner. Que no hay un límite, no es que puedo... dentro de mi if o de mi else if tengo que poner una línea de código y no puedo poner dos, puedo poner todo lo que necesito. ¿Sí? Bien, ahora calculo que me voy a tener que volver a loguear. Yo lo que quiero es más que nada mañana que trabajen con Melissa, es este primer trabajo práctico inicial, que espero que todavía tenga sesión abierta. Bien, joya. Bien. Sí, me interesa de esto que trabajemos los 3 primeros secuenciales y los condicionales que tenemos acá. ¿Sí? Condicionales un poco más compuestos. Podemos hacer varias cosas acá. ¿Sí? Está un poco medio lento esto. Todo lo que podamos solucionar. ¿Sí? ¿Sí? En los trabajos prácticos, ¿vamos a utilizar diagramas de flujos también? ¿O No, solamente lo vamos a codificar? No, diagramas de flujo para programación no. No, porque es más complicado utilizar un diagrama de flujo que verlo con código. ¿No? Los diagramas de flujo a veces se utilizan, o capaz que se utilizan en los colegios secundarios técnicos para por ahí hacer una introducción a estas estructuras que nosotros estamos viendo hoy con código. No tiene demasiado sentido ahondar en eso. Nosotros vamos a codificar. Vamos a aprender y vamos a codificar. ¿Sí? Importante indentación, importante entender el todo de los puntos y comas, importante entender que la sintaxis es muy importante, que hay que respetar la rajatabla de cómo escribimos las estructuras condicionales y cómo escribimos los nombres de las variables, cómo la asignación, lo de los scanf, lo de Sublush, todavía no se vuelvan locos con eso. Después más adelante se van a ir complejizando el problema y vamos a necesitar de algunas otras herramientas más. Vimos un montón de cosas. Ahora, yo lo que necesito es que se pongan a ver todos estos problemas y a codificarlos. Bueno, no hay problema, chicos. A esto más que nada, si a alguien le ocurre que se le corta la luz o lo que sea, lamentablemente, bueno, no pasa nada, queda grabada la clase, ¿sí? Se engancha en la última parte y listo, no hay ningún problema. Se pueden reenganchar mejor, si no, bueno, va a quedar grabado y va a quedar subida, digamos, en la plataforma. Así que eso, no se preocupen, no se hagan mala sangre con ese asunto. Pero bueno, sí empiecen a trabajar en esto. ¿Sí? Entonces, este trabajo práctico lo hacemos mañana. Sí, en realidad empiecen a hacerlo hoy, mañana, hoy a la tarde. Sí, la idea es que ya empiecen de a poco a darle, a avanzar sobre eso. Sí, ahí volví al código, Lucas, decime. Oh, no sé si era para verlo. Ah, bien. Bien, bueno, chicos, ya está. Quedan 5 minutos, no tuvimos descanso, le dimos sin piedad. Así que, bueno, nos vemos seguramente mañana. Yo mañana me voy a conectar con Melissa también para estar un rato con ella y para estar con el grupo o cualquier acotación que yo vea que tengo que hacer. Así que acuérdense mañana de conectarse al enlace que está en el campus. Digo más que nada, uno de los chicos que se sumó hoy, voy sobre eso, me acordé ahora. No sé si está, a ver, sí. A ver. Acá tenemos los miércoles y martes
y el día jueves, ¿sí? Utilicen vamos a tener que utilizar todos este enlace, ¿sí? Para conectarnos Profe, mañana. una pregunta. Sí. ¿El TP, el práctico 0, te lo entregamos o lo hacemos solo? Mira, seguramente yo voy a ir pidiendo lo que necesito que me entreguen. A veces lo que yo solicito no son prácticos completos, sino ejercicios. Yo voy a decir, bueno, del práctico 1 quiero este ejercicio y este ejercicio. Ok, ok. ¿Sí? Trabajen Profe. sobre todo, porque yo en realidad no sé lo que voy a pedir. Pero seguramente voy a pedir lo que entienda que son importantes para que ustedes resuelvan, porque se va a parecer mucho a lo que voy a pedir en un examen. Entonces, Mañana entramos con el código de laboratorio, ¿no? ¿cómo? Que mañana entramos con el código de laboratorio. Exacto. Laboratorio que Con el enlace sería más mágico, sí. Con este. Claro, sí, pero me refiero a que no es con el mismo que entramos hoy. No, claro, con este código que tenemos acá, sí. profe, consulta en el laboratorio mañana que vamos a hacer práctica de todo esto, ¿no? Sí, la idea es que hagan práctica y la idea es que ya empiecen a resolverlo. Y seguramente Melissa lo que va a hacer es, bueno, cada uno va mostrando las dificultades que tuvo y se va resolviendo entre todos. La idea es que las dificultades que aparezcan se vayan resolviendo. ¿Sí? Se vayan resolviendo en el laboratorio. Seguramente en mi clase también alguien me va a decir, che, mira, no entendí. Vale, también lo vamos a ver, no es que solamente lo vamos a ver ahí. Ahora estamos aprendiendo. ¿Qué significa esto? Tenemos que primero aprender para después hacer y para después aparezcan las dificultades para volver a solucionarlas. O sea que es un feedback, no es hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra. Mañana vamos a empezar de a poquito a meternos con esto porque es necesario tomar ritmo con este tema, nada más. Los que tengan dificultades está muy bien que compartan pantalla, como una de las chicas me dijo hoy, miran el punto y coma, listo. Y ahí lo vemos entre todos. Y por ahí, uno tenía exactamente el mismo problema. Y bueno, el tema de la sintaxis nos vamos a tener que acostumbrar, ¿sí? A cuándo utilizar un punto y coma, cuándo no, cuándo sí. ¿Sí? Entonces, de eso se trata ahora. Después cuando lo incorporen va a ser natural. Bueno, chicos, ya estamos sobre la hora, así que los dejo descansando porque supongo que van a tener. Así que bueno, nos vemos seguramente mañana. ¿Sí? Chau chicos, nos vemos mañana. Chao chicos. Adiós. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Adiós. Chao chicos.